Hoy tenemos una buena noticia que daros. Bien cierto es que últimamente la Fundación Citacus ha tenido que dedicar una buena parte de su capacidad de trabajo a proyectos vinculados a la defensa de la avicultura y a la iniciativa faunista en particular. Hoy, sin embargo, nos place poder anunciaros una buena noticia: la inmediata puesta en marcha de un proyecto ilusionante para la Fundación Citacus y, sobre todo, clave para la conservación del loro gris de cola roja, del iaco. Me explico. Gracias a la financiación de la Fundación Citacus, dos destacados investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el doctor Pedro Romero Vidal y el doctor José Luis Tella Escobedo, están ya listos para embarcarse durante un mes en una expedición científica a la República Democrática del Congo. Durante este periodo, se dedicarán a recopilar información vital sobre la situación de conservación del loro gris de cola roja, Citacus eritacus, una especie para nosotros emblemática que se enfrenta a grandes desafíos debido a su captura y comercio ilegal y a la pérdida de hábitat. El doctor Pedro Romero, con su amplia experiencia en el estudio del comercio ilegal de loros en el Neotrópico, y el doctor José Luis Tella, experto en biología de la conservación, trabajarán para evaluar el estatus poblacional de la especie en áreas clave del país, esclarecer aspectos poco conocidos de su biología, entender mejor la realidad del comercio ilegal, que sigue diezmando las poblaciones silvestres de esta especie, y evaluar la eficacia de las medidas de conservación actualmente implementadas. Nuestros investigadores se centrarán en determinar la situación de conservación del loro gris en la zona central de su área de distribución, donde se piensa que pueden quedar las poblaciones más importantes de la especie. Asimismo, durante la expedición, intentarán recopilar información sobre la aparentemente intensa captura ilegal que la especie continúa sufriendo en el país y sobre la eficacia de las medidas adoptadas para contrarrestarla. Esta expedición puede ser de vital importancia para la mejora de la eficacia de las medidas de conservación que se están llevando a cabo en una especie que ya ha desaparecido en gran parte de su área de distribución histórica. Y lo dicho, recopilarán también información sobre ciertos aspectos de la biología del loro gris en su hábitat natural que continúan siendo muy poco conocidos. Esta información permitirá obtener una imagen más clara del papel ecológico que esta especie desempeña en las selvas del África Central, papel que podría verse comprometido debido a su delicado estado de conservación. Esto repercutiría negativamente sobre un ecosistema ya de por sí muy amenazado y enfrentado a graves problemas de conservación. Y lo que más os puede interesar: a lo largo del tiempo que durará la expedición, realizaremos un seguimiento de la misma y publicaremos en el diario de viaje en nuestras redes sociales, compartiendo así con vosotros las vivencias y los progresos que los investigadores nos transmitan durante el trayecto. Te invitamos a seguirnos para que no te pierdas ningún detalle de esta emocionante aventura. En la Fundación Citacus creemos firmemente en la investigación científica como base para la conservación de las aves, y este proyecto es una aportación más de la Fundación en este sentido, de acuerdo con nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad. Y gracias por tu apoyo y por dar soporte a nuestras iniciativas. Si todavía no lo has hecho, te invitamos a visitar nuestra web y a adherirte a la Declaración Faunista. Buenos días.